¿Eres un creador de contenido en Linux y quieres llevar tus ediciones de video al siguiente nivel? Estás en el lugar correcto. En este tutorial te voy a enseñar a cómo configurar OBS para que tus grabaciones sean perfectamente compatibles con DaVinci Resolve, la suite de edición de video profesional más poderosa del mercado. Además, te mostraré cómo solucionar un posible bug que puede surgir con los gráficos Intel Iris Xe. Los objetivos de este video son los siguientes: configurar OBS para una captura de video óptima para DaVinci Resolve, resolver problemas de compatibilidad con gráficos Intel Iris Xe y optimizar tu flujo de trabajo en edición en Linux. Ok chicos, primero que nada es importante que ustedes hagan esto sin estar grabando. Primero se van a ir a los settings del OBS, luego se van a ir a lo que viene siendo el apartado de output, a recording, y aquí van a seleccionar Custom Output FFmpeg. En Output File le van a poner la carpeta donde quieren que se guarde. Van a seleccionar el formato de video MOV. El video bitrate lo van a poner en 100.000 y el intervalo de keyframes lo van a poner en 250. Para lo que viene siendo el encoder de video van a tener que utilizar este que se llama MPEG-4, el que dice parte 2, bien importante que lo seleccionen ese. Y para el audio bitrate vamos a estar ocupando 300 kilobits por segundo. El audio track yo lo dejo así porque son los que yo necesito, pero ustedes pueden manejarlo como 6 sin ningún problema. Y el audio encoder, este es también súper importante, tiene que ser forzosamente este PCM-S16LE, el que dice hasta el final 16 bit Little Endian. Súper importante que lo manejen así. Ahora, para lo que viene siendo la entrada y salida de video, yo les recomiendo que manejen exactamente las mismas resoluciones, única y exclusivamente cambiando los FPS si es que lo necesitan. Manéjenlo entre 30 y 60 FPS según lo que ustedes requieran. Ahora, para solucionar el problema con los gráficos de Intel, tienen que revisar si tienen instalado este paquete, el que dice XF86-video-Intel. Si lo tienen instalado, lo tienen que desinstalar de manera forzosa, sí o sí, ya que este es el que nos está dando ese pequeño error gráfico. Voy a instalarlo de momento para que ustedes vean cómo es que se debería de ver su pantalla si es que tienen este bug y cómo lo voy a desinstalar después con este comando. Así es como se ven las grabaciones con el bug que les estaba mencionando. No la pantalla no debería de parpadear aún así, sino con las grabaciones que ustedes hacen de OBS o en cualquier otro grabador de pantalla les debería de salir así. Si eso les pasa, desinstalen el paquete que les dije. Únicamente es poner el comando, desinstalar y reiniciar la computadora. Una vez eliminado y reiniciado, ya podrán ver de forma correcta sus grabaciones, como ustedes lo pueden ver aquí. Como pueden ver, ya no tengo el paquete en la computadora y se ve perfectamente bien sin ningún problema. Ahora vamos a pasar a enseñarles cómo es que realmente estas grabaciones hechas con esta configuración de OBS se pueden importar a DaVinci Resolve y editarlas sin ningún problema. Ustedes pueden ver que se importa tanto el vídeo como el audio. Como ustedes pueden ver, se ve perfectamente en la esquina superior derecha que el video está corriendo, o sea que funcionó las configuraciones del OBS. Además de eso, también podemos absolutamente sin ningún problema guardar el proyecto para futuros cambios. Este video fue completamente grabado y editado en Linux con las configuraciones que les muestro. Y eso es todo por hoy, gente. Hemos configurado OBS para que sea perfectamente compatible con DaVinci Resolve y hemos solucionado un problema común con los gráficos Intel Iris Xe. Ahora puedes crear videos profesionales en Linux sin complicaciones. ¿Quieres repasar algún paso en particular?
No te preocupes, hemos dividido el video en capítulos para que puedas encontrar fácilmente la sección que necesitas. No olvides suscribirte al canal para más tutoriales y consejos sobre Linux, deja un like si te gustó el video y compártelo con tus amigos, y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Les recuerdo que mi nombre fue Bresker y no Berserker, Bresker, y sin nada más que decir, gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.